y nuestro entrevistado de honor es Rolando Cordera Campos. ¿Por qué digo de honor? Porque es realmente un honor que haya venido a este programa. Rolando Cordera es coordinador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Es colaborador de dos periódicos muy conocidos en México, La Jornada y El Financiero, y es miembro del grupo de trabajo de Claxo, Pobreza y Política Social. Las áreas de especialización de Rolando Cordera son modelos de desarrollo, políticas sociales y económicas. Es autor de varios libros y muchísimos artículos. Y le tendría que poner un nombre a este programa, le pondría Un mundo raro en crisis. El concepto de mundo raro hace alusión a una bellísima canción de José Alfredo Jiménez, gran autor mexicano, y crisis ya es más complejo de explicar, hay distintos enfoques. Bueno, lo que sí es cierto es que estamos viviendo realmente un mundo raro en crisis. ¿Cómo te va, Rolando? Muy bien, Carlos, con un enorme gusto de estar contigo y muy honrado por tu invitación a participar en esta serie de programas de radio. Hablábamos con la globalización y todo esto que nos ha pasado a ti y a mí en los últimos 30 años, decíamos que ya el mundo ya no es ancho ni ajeno, ¿no? Pero se nos volvió muy raro, tienes toda la razón. Muy raro. Bueno, la primera pregunta, Rolando, es, en la campaña, López Obrador denominó la campaña una propuesta de una cuarta transformación para México, que ganó la campaña, es presidente desde hace 2 años, y la pregunta es, ¿cuáles son las reflexiones que tú tienes sobre el modelo económico-social que se implementa actualmente en México? Bueno, todavía no se puede hablar de un modelo como se dice. No me gusta mucho a mí el término modelo, pero un modelo económico-social alternativo al de economía abierta y de mercado o neoliberal que se implantó en México desde fines del siglo XX y que se ha mantenido hasta la fecha. El perfil, las grandes coordenadas de un nuevo modelo están planteadas todavía en la retórica y se articulan más, para mí por lo menos, más que por esta idea de la cuarta transformación, que digamos, a mí me habla más bien de una especie de historicismo grandilocuente, ¿no? Cuando se habla de cuarta transformación se quiere decir que es el mismo calado histórico que lo fue la tercera, que es la Revolución Mexicana, o la segunda, que fue la Reforma Liberal, que pasó incluso por la derrota del imperio apoyado por Francia, el imperio de Maximiliano, o la primera, que fue la independencia. Quizás sea pedirle demasiado al presente y hablar de una cuarta transformación, pero quiere decir algo. Quiere decir que lo que se busca es un cambio de régimen, en el sentido de un cambio de la manera de hacer las cosas del poder, o sea, las cosas del Estado, de la política, y muchos esperamos o esperábamos un cambio también en la manera de conducir la política económica y social del Estado, que sobre todo en el caso de esta última, la política social, fue ubicada en un terreno totalmente subalterno a los resultados y requisitos y criterios de lo que se buscaba implantar en nuestro país, que era una economía abierta y de mercado. Bueno, eso se impuso en México. Tenemos hoy una economía abierta y de mercado.
somos un país gran exportador, no de materias primas, sino de bienes manufacturados, industriales. Somos una base gigantesca de producción y exportación de autos, autopartes, bienes electrónicos, etcétera. La geografía económica de México del centro para el norte ha cambiado, igual que la geografía humana. Mucha gente del sur, muchos de ellos pertenecientes a grupos étnicos u originarios, se movieron al norte. Inicialmente, pues, atraídos por la posibilidad de dar el salto y instalarse en los Estados Unidos, pero cada vez más para instalarse ahí, en las grandes ciudades que se convirtieron en ciudades industriales en menos de 10 años. Todo se logró. Lo que no se logró, y ya podemos decir que no se logró, porque ha pasado demasiado tiempo, es que el país recuperara su trayectoria histórica de crecimiento económico alto y sostenido, que lo había caracterizado y diferenciado en alguna medida del resto de la experiencia latinoamericana. Y tampoco pudo esta nueva economía generar excedentes suficientes para desplegar una política social basada en la producción masiva de bienes públicos para llegar a una circunstancia de acceso universal a los bienes básicos de la vida, como son la salud, la educación, la formación, el empleo, ¿no? Eso no lo tenemos. Nos quedamos, entre comillas, a medio camino, o más bien, no estaba inscrito en la lógica de esa estrategia la de en algún momento dar lugar a una construcción efectiva pues de lo que siempre se nos quedó en el tintero, que era un estado de bienestar propiamente dicho. No lo tuvimos y no lo tenemos. El gobierno actual proclama su convicción de que hay que ir a un estado de bienestar, pero al mismo tiempo rechaza, y en los últimos tiempos tajantemente, cualquier sugerencia o propuesta de llevar a cabo una reforma sendaria que empiece por ser una reforma fiscal y tributaria que dote al Estado mexicano de los fondos mínimos necesarios para comenzar a ser un estado de bienestar, empezando por ser por lo menos un estado compensatorio en frente a lo que nos está ocurriendo con la pandemia, compensatorio en lo social, con los desempleados, compensatorio en lo económico, con las empresas que por decreto, no por razones internas de mal manejo, sino por decreto, suspendieron sus actividades. Y una pregunta, Rolando. Tú dijiste recién, nombraste la pandemia. ¿Hay en la agenda de la política económica social, cuál es la agenda en relación a la pandemia? Bueno, la agenda fue bueno, primero, desafortunadamente, hubo una especie de trato poco cuidadoso de lo que se anunciaba con esta maldita pandemia, ¿no? Se le desestimó en el principio y desafortunadamente para mí, por ejemplo, el presidente se negó a usar cubrebocas, apelando inicialmente a la opinión de sus médicos y científicos en el sentido de que era inocuo, ¿no? Bueno, pasó el tiempo y ya se demostró que no lo es, y que sin vacuna el único sucedáneo lejano, pero sucedáneo al fin, es el cubrebocas. Es un ejemplo, ¿no? Pero no es un ejemplo cualquiera.
nos agarró la pandemia con un sistema público de salud deteriorado, maltratado desde años antes, sometido a recortes financieros absurdos, con déficits que se volvieron flagrantes de la noche a la mañana en materia de médicos, enfermeras, enfermeros, en general todos los técnicos de la salud, y desde luego, pues como ocurrió en todos lados, con insuficiencia de camas para atender la emergencia. Se respondió con prontitud y por parte de la clase médica, como yo le llamo, con valentía y entrega, casi te diría yo con heroísmo. Se contrataron miles de médicos y muchos institutos de los que nos enorgullecemos, ¿no? Los grandes institutos especializados, cardiología, nutrición, oncología, etcétera, se reconvirtieron en parte para recibir a los enfermos afectados por la pandemia. Y entonces, al parecer, no hubo lo que se temía originalmente, que era que no hubiera una insuficiencia de camas para atender a los afectados por la pandemia. No parece haber habido eso, pero hay demasiadas anécdotas en el sentido de que mucha gente más bien no ha querido ir a los hospitales por temor a estar en el hospital. Y lo digo crudamente, prefieren morir en casa, ¿no? ¿Cuáles son las proporciones? No lo sé, Carlos, pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, la estrategia fue de contención relativamente exitosa, pero pues yo te voy a decir, yo ya me autoexcluí del necro hit parade, de compararnos con otros países y con 95,000 muertos, son muchos muertos. Son muchos muertos. El índice de letalidad suena alto si lo comparas con los contagiados, no con cada 100,000 habitantes. Y bueno, y todavía no podemos hacer el cierre de las cuentas, como en ningún lado, como nos lo está demostrando Europa y los Estados Unidos, ¿no? No podemos hacer el cierre de las cuentas, no podemos hacer el cierre de la narración, pero si tenés que imaginar el futuro, considerando tu trayectoria académica como investigador, tu trayectoria como periodista, de alguna manera periodista súper especializado, como tu trayectoria de tu práctica política, ¿cómo ves el futuro? Bueno, el futuro lo veo muy difícil. Y además cruzado por esta rareza de la que hablabas al principio. ¿Qué tanto se va a mantener nuestro cambio de usos y abusos en que hemos caído obligados por el enclaustramiento, por la pandemia y demás? ¿Qué tanto esto se va a traducir en nuevas conductas por ejemplo, de búsqueda de formas reales de nueva comunicación y cooperación entre nosotros y entre las comunidades? Pero sobre todo, ¿qué tan dispuestos vamos a salir de aquí para poner a lo social en el centro del compromiso y de la reflexión y de los sentimientos de las comunidades? Me parece que son las preguntas que habrá que irles buscando respuesta. La lección ha sido muy dura. Para empezar, lo superamos, creo yo, por lo pronto, el absurdo dilema, grotesco dilema que muchos plantearon al principio
de la pandemia, que era economía o salud, ¿no? No hay tal dilema. Es economía y salud. Y está vuelto a decir en los últimos tiempos, aquí en México lo dice nuestro propio secretario de Hacienda, o encaramos y domamos, derrotamos al virus, o la economía no se va a recuperar sostenidamente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el tema social, en particular el tema salud y todas sus ramificaciones, se vuelve tema central en la asignación de los recursos, en la atención y el compromiso de las sociedades. Y eso en el caso mexicano nos va a llevar, yo espero, a plantearnos y al gobierno a reconsiderar sus posiciones, para mí absurdas, en materia de reforma fiscal. Y luego pues vendrá el gran desafío del cambio económico sin pedirnos permiso, ¿no? La automatización, la robotización, en curso. Y en el caso de una economía tan abierta como es la nuestra, tan vinculada a la economía de los Estados Unidos, donde se está dando con más celeridad todavía este cambio técnico que afecta a las funciones de producción, como decimos bárbaramente nosotros, no es que ya va a venir, Beto, cuando venga el cambio técnico, no, el cambio técnico ya está, ¿no? Y tenemos que organizar institucionalmente a la sociedad y al Estado para ir encauzando los primeros impactos de este cambio técnico que se dará. Bueno, Rolando, ha sido un gran gusto, me hubiese encantado despedirme, pero bueno, está sucediendo con la comunicación en todo momento, se cortó. Muchísimas gracias, Rolando. Te voy a transmitir directamente, espero que pronto personalmente, el agradecimiento que hayas aceptado a participar en este ciclo. Y para finalizar, nuevamente quiero agradecer el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV para la realización de este programa. Pronto nos espera, dentro de 15 días, el programa número 12. Nos vemos. Gracias.